¿Cómo les va, amigos de Reacondicionamiento Mental para el Éxito? Les saluda su amiga Lilia Sixtos en una sesión más de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde, donde quiera que se encuentren, ya sea en el centro de México o de Estados Unidos, o bien al este o al oeste. Bienvenidos, me da muchísimo gusto que estén por aquí y que atiendan a esta conferencia que más o menos va a durar unos 50 minutos y que estaremos hablando sobre un tema de salud, un tema que tiene que ver con la parte física, pero sobre todo con la parte emocional y la parte de nuestras creencias. El tema de esta noche, para todos los que se van conectando, es cómo las creencias afectan nuestra salud. Y pues les invito a que den un like, que pongan un comentario, que me digan de dónde llaman, que me den alguna señal con los iconos que se encuentran ahí mismo en su pantalla para saber si están oyendo bien, si el tema les parece interesante, si creen que en esta temporada que nos acercamos hacia fin de año, donde muchas personas toman en cuenta el tema de la salud, por lo que van a comer, por las desveladas que van a tener, por el alcohol que van a estar consumiendo, cómo es que todo eso afecta a nuestra salud y de qué manera nuestras creencias hacen que nuestra salud pueda mejorar, hasta dónde está bajo nuestro control, hasta dónde, como nos han dicho, es algo en lo que tenemos que poner nuestra atención o el derecho de ser saludables en otras personas. Así que espero que aprendamos mucho juntos hoy. Sus comentarios siempre son muy bienvenidos y a lo largo de la sesión pueden ir haciendo algunas preguntas y espero al final que tengamos unos minutitos para poder hablar y contestar alguna de esas preguntas en la medida de lo posible, ¿ok? Recuerden que esta conferencia se queda grabada para que aquellas personas que llegan a la mitad puedan verla desde un principio o puedan compartirla, que es algo que pueden hacer desde ahora. Compartan en sus muros, compartan con personas que estén interesadas en el tema de salud, porque siempre habrá alguien que esté necesitando oír de estos temas que vamos a tocar el día de hoy. Así que bueno, ¿por qué empezar hablando de la salud y de cómo el impacto que hacen nuestros pensamientos y nuestras creencias van muy relacionados con lo que estamos viviendo hoy, con nuestro estado general y particular de salud? Vamos a comenzar por pues recordar un poquito cómo es que esas creencias acerca de la salud se han ido formando a lo largo de nuestra vida y que esa forma en que nos han educado tiene mucho que ver con lo que de adultos estamos pensando, sintiendo, haciendo y los resultados que estamos teniendo sobre nuestra salud. Así que déjenme pedir ayuda ahí porque mi perrito está queriendo decir algo, quiere comentar también y pues no vamos a poder entender lo que él nos está diciendo, así que vamos a procurar que se mantenga tranquilo para que nosotros podamos trabajar a gusto. Muy bien. Primero, haciendo un pequeño recordatorio acerca de las creencias. ¿Qué son nuestras creencias? Si tomamos las creencias como un fenómeno que ocurre en nuestra mente, que se va formando desde que pensamientos van entrando, experiencias van ocurriendo, vamos a darnos cuenta que las creencias son como programas mentales, programas como en una computadora que se van instalando. Esos programas acerca de la salud se fueron instalando desde muy temprana edad. Diríamos que incluso desde antes de nacer, muchas de las preocupaciones que tuvo nuestra mamá acerca de su embarazo pudieron ya estar impregnando nuestra forma de pensar, de sentir cuando hemos ya nacido. Si nuestro cerebro es un sistema operativo donde ese sistema operativo nos hace ejecutar acciones, ¿no? Como en una computadora, que el sistema operativo te permite mandar emails, te permite imprimir, por ejemplo, borrar, etc. Los programas son todos aquellos que se pueden ir instalando. De esa misma manera, el programa de salud también fue instalado
con ciertas peculiaridades que en muchos de los casos esos programas fueron muy anticuados, fueron puestos por algunos intereses, incluso comerciales, ¿verdad? Por lo que vimos en revistas, por lo que vimos en programas de televisión, en anuncios comerciales, en revistas, en fin. Esas creencias vienen de muchos lugares y muchas de ellas, yo recuerdo, tal vez como muchos de ustedes, nuestra mamá o nuestros abuelitos son gran parte de los responsables que tengamos las creencias que tenemos hasta una cierta determinada edad. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes no les dijeron de pequeños, ponte un suéter porque está haciendo frío y te vas a resfriar? Como si el frío fuera el factor determinante para un resfrío. Hoy sabemos que no es necesariamente así, que son bacterias, que es un sistema inmunológico bajo, pero que en aquellos momentos nos decían el cambio de temperatura brusco, una salida sin ponerte un suéter, sin abrigarte, puede ser motivo de que te enfermes. Otro más, a mí me lo decían muchísimo, es caminar descalza. Si caminas sin zapatos, te vas a enfermar. Si pisas el suelo sin zapatos, se te van a deformar los pies. Chicas, ¿alguna de ustedes, su mamá les dijo eso? Algunas, por ejemplo, acerca del maquillaje, que hoy hemos estado hablando mucho últimamente del maquillaje. Si te maquillas, tu piel se te va a comenzar a arrugar muy temprano. Hoy sabemos que no es así, que hay muchos maquillajes y que hay cosas de excelente calidad que incluso te protegen tu piel, ¿verdad? Del sol, te da nutrientes, etc. Entonces, no es exactamente como nos lo dijeron, no es exactamente que si no tenemos un suéter nos vamos a enfermar, o que si estamos descalzos nos vamos a enfermar, o que si ponemos un maquillaje en nuestro rostro vamos a empezar a tener líneas de expresión. No es exactamente así, pero esa es una buena manera de comenzar esta charla, partiendo del hecho de que nos dijeron muchas cosas acerca de la salud. Y la gran mayoría de esas cosas nos las creímos cuando éramos muy pequeños. De hecho, les damos ya la interpretación, ¿no? Es que cambió la temperatura, me enfermé. Y le damos validación. Una vez que una creencia está puesta en nuestra mente, entonces estamos buscando validarla. Y se vuelve todavía un patrón repetitivo de una creencia que se refuerza a sí misma, sin darnos cuenta que el inicio de esa creencia probablemente fue la opinión de una mamá, que su abuela le decía lo mismo, que su bisabuela le decía lo mismo, que su tatarabuela le decía lo mismo, y que quizá no contaban con todas estas formas hoy en día de poder saber si eso era verdad o no. Rosario, desde California, ¿cómo estás? Me dice que sí, que exactamente nos programan, ¿no? Y nos programan para la enfermedad, curiosamente, en vez de programarnos para la salud. Como decir cosas positivas, como este niño es fuerte, este niño cada día que pasa tiene un sistema inmunológico más fuerte. A veces sales al aire frío y tu sistema inmunológico te defiende, etcétera. O sea, nos podían programar, y nosotros como papás, sobre todo con hijos pequeños o como tíos o algunos ya abuelos, pueden comenzar a programar de una manera positiva a los pequeños acerca de estas creencias sobre la salud. Algunas cosas que la ciencia incluso nos fue diciendo a lo largo de décadas de estudio, y a finales del siglo pasado, este mismo siglo, pero sobre todo el siglo pasado, que tuvo muchos avances científicos, que no necesariamente todos eran absolutamente validados, sino que se iban haciendo algunos avances, se descubrían algunas cosas con ciertos aparatos, y entonces verdades a medias nos las fueron soltando por ahí en medios de comunicación, y fuimos creyendo ciertas cosas, como cuáles, por ejemplo, como la herencia, ¿no? La influencia de la genética. Si tú vienes de una familia con enfermedades del corazón, es muy probable que tú en determinado momento de tu vida también desarrolles una predisposición a enfermedades coronarias. Y cuando eso te lo dicen y dices, bueno, mi papá tuvo un infarto a los 45 años, es como que empezamos a programarnos para que a nosotros nos pase lo mismo, si es que no ponemos en duda esas creencias.
Otra puede ser el cáncer, ¿no? Si de pronto en la familia hubo un caso o 2 casos por ahí de alguien, de una tía, de una abuelita, en fin, que tuvo la enfermedad o tiene la enfermedad, inmediatamente pensamos, yo tengo que cuidarme mucho porque estoy predispuesta a, y entonces hacen todo lo posible por evitar ciertos factores de riesgo, pero no lo posible por cambiar la creencia. He encontrado muchas personas que, por ejemplo, me dicen, yo tengo que estarme haciendo un estudio de seno cada año porque sé que tengo predisposición. Bueno, ¿sabes que tienes predisposición? ¿Por qué? Una creencia es porque no tuve bebés. Al no tener bebés, la ciencia dice que tengo más predisposición a cáncer de seno. Y sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Habrá algunos casos, pero los casos no solamente están relacionados con el haber o no tenido bebés, el haber tenido o no personas en la familia que hayan tenido una enfermedad como esa, sino que seguramente hubieron otros factores que no se toman en cuenta, pero que simplemente se generaliza y entonces nos hacen o nos quieren hacer creer que es así como funciona. Entonces, la genética, conforme se fue desarrollando en ese aprendizaje, fue hablando mucho de la influencia genética para el desarrollo de ciertas enfermedades o estar propensos a ciertas enfermedades, y se fue convirtiendo más como en esos mitos, ¿no? Mitos de salud. Entonces, si tu padre, tu abuelo, etcétera, o en la comunidad hispana, por ejemplo, está teniendo una incidencia muy alta en diabetes, wow, pues yo soy hispano, soy latino, probablemente voy a tener diabetes. No es así. Son otros factores adicionales a solamente ser parte de una raza, de tener un genotipo específico. Es mucho más lo que predetermina que una persona haya desarrollado una situación de salud, por ejemplo, como diabetes, ¿no? Entonces, no necesariamente los genes nos condicionan al 100%. Hoy se sabe que los genes y el DNA de nuestras células tienen un impacto en nuestra salud apenas de un 10%, un 5%, y puede ser que nunca en nuestra vida desarrollemos nada que tenga que ver con una predicción genética o del DNA o un tipo de enfermedad que viene hereditario. Entonces, eso es muy bueno saberlo, y lo que requiere, hablando de nuestras creencias, es avanzar un poquito más en ese estudio de cómo es que esos programas mentales, las creencias acerca de salud, se fueron formando y de qué manera nosotros podemos tomar control para desprogramar o actualizar, así como lo hacemos con nuestras aplicaciones móviles, ¿verdad? Con un programa en una computadora que continuamente te está mandando actualización. De la misma manera, nuestras creencias son susceptibles a ser actualizadas para hacer algo que verdaderamente sea más válido de acuerdo, uno, a la nueva información que surge día a día a nivel de la ciencia y otras áreas de salud que también se relacionan muchísimo, y también en relación a nuestra propia vida. Decía hace unos minutos que muchas de estas creencias pueden ser también producto de información que vienen en los medios, como la publicidad, las revistas, los programas, porque hay toda una industria de la enfermedad, no una industria de la salud, una industria de la enfermedad que quiere que nosotros renunciemos a nuestra capacidad de saber que podemos en nuestro cuerpo activar toda la capacidad de salud de la que somos capaces, porque eso es algo impresionante en nuestro cuerpo, la capacidad de autosanación, y que renunciemos a ella para darle el poder a un medicamento, a un médico, a un tratamiento, etc. Y sabemos que la razón de eso es una razón puramente económica, que si yo tengo, no sé, algún tipo de padecimiento y me hacen creer que ese padecimiento es una enfermedad de por vida, que lo único que me queda hacer es tomar medicamentos por el resto de la vida, entonces yo me vuelvo un cliente muy apetitoso para la industria farmacéutica.
Y es muy curioso cómo cuando de pronto veo por ahí algunos anuncios, ya sabes, de que la presión arterial o fibromialgia, que era una enfermedad que no existía, que no se entendía eso como una enfermedad y que ahora es algo que oímos muchísimo, o osteoartritis, o en fin, una cantidad de padecimientos que para empezar no existían de la manera como existen hoy, que son enfermedades creadas por el hombre, por los hábitos y por una serie de condiciones ambientales, de nutrición, de carencias nutricionales, que aunque hoy no es el tema, sabemos que todo eso afecta y que desarrolla esos cuadros que tienen un nombre científico, un nombre médico, que es este nombre que se le da a determinada enfermedad. Y que entonces cuando tú ves esos anuncios comerciales hablando, por ejemplo, de eso, de fibromialgia o de artritis reumatoide, etcétera, te dicen cómo tu vida va a cambiar, cómo va a mejorar, cómo vas a volver a rejuvenecer, cómo vas a poder jugar con tus nietos, cómo vas a poder ir a pescar, y te ponen imágenes muy bonitas y muy hermosas para motivarte a tener ese estilo de vida. Sobre todo el target son pues personas de 50, 60 años para ese tipo de enfermedades degenerativas, que en las letras chiquitas o con una voz muy rápida te dicen todas las contraindicaciones. Si usted padece de, si tiene problema de riñón, si usted, cosas adicionales que te pueden causar por utilizar ese medicamento, pareciera que el riesgo es infinitamente mayor al tomar ese medicamento, te complica en muchas otras áreas, tu organismo te llena de tóxicos químicos que alteran muchas otras funciones laterales en tu salud, a cambio de tener como una mejoría a través de esa píldora mágica o de ese tratamiento mágico, ¿no? Que por supuesto cuesta dinero y cuesta normalmente mucho dinero. Entonces, tenemos que tener un ojo más crítico, tenemos que poner a prueba, tenemos que investigar más, pero digamos que eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de hacer. Independientemente de eso, es entender cómo es que funciona nuestra propia mente y cómo nosotros podemos tener nuevamente el control de hacer uso de nuestra mente y del poder, que es el tema de hoy, el poder de la creencia acerca del estado de salud. Entonces aquí les quiero compartir algunos